hacia el Señor, que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande, no hay tal amor que da la vida por sus amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos a celebrar esta Eucaristía en este Día del Señor, domingo 26 del tiempo ordinario. Preparémonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor,
tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Jesucristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y ustedes profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Escucha mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente escuchamos en este domingo una parábola del Señor Jesús, que la usa para enseñarnos algo muy profundo. En el Evangelio se dirige a las autoridades judías, porque sabe cuál es el problema que tienen ellos. Después de terminar la parábola diciendo del hijo que obedece y el hijo que no obedece, les pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién le hizo caso al Padre? Son muy rápidos en decir: el que primero dijo que no y luego fue. Y Jesús utiliza eso para decirles: ustedes están como el que dice que sí va, pero no va.
Y los publicanos y las prostitutas son aquellos que primero dicen no y después sí van. Pero ellos no ven que están en esa situación. Desafortunadamente, hermanos y hermanas, todavía en nuestros tiempos muchos de nosotros tomamos la misma actitud. Somos muy rápidos en decirle a la gente qué está haciendo mal. Si escuchamos, vemos de alguna persona, somos rápidos en juzgar, o esta persona está haciendo mal, y la criticamos. No yendo directamente a esa persona, sino platicando con alguien más. Pero es tan difícil a veces ver la actitud que nosotros tomamos. Somos hijos de un mismo Padre. A través del bautismo somos parte de la familia de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Y aunque eso no es algo muy difícil para nosotros de entender qué es lo que el Padre quiere de nosotros, sí es muy difícil de hacer. Podemos decir, es que yo no entiendo qué es lo que quiere Dios de mí. Pero en el corazón sabemos qué es lo que nos pide. Ciertamente nuestra voluntad a veces es más fuerte hacer lo que nos place, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, antes que hacer lo que el Padre nos pide. Cambiar de pensar, cambiar de padecer, arrepentirnos es algo que todos necesitamos hacer. Jesús le dice a las autoridades judías, las prostitutas y los publicanos se les adelanta. ¿Por qué? Porque ellos cambian de parecer. Primero dijeron que no, pero después se arrepienten y dicen que sí. El problema de las autoridades judías es que no hay ese cambio en su mente, no hay ese arrepentimiento. Y también para nosotros, hermanos y hermanas, mientras no haya ese arrepentimiento, mantendremos en ese error. No vamos a creer que necesitamos cambiar, hasta que nosotros nos analicemos y nos demos cuenta que a veces tenemos la actitud del hijo que dice, sí, voy, pero no va. Hermanos y hermanas, ser un verdadero discípulo de Jesús es un gran reto. Si tratamos de hacerlo por nuestras propias habilidades y fortalezas, vamos a fallar. Y lo intentamos una y otra vez. Y por eso muchas veces nos confesamos en el sacramento de la reconciliación de lo mismo, una, otra y otra vez. Solo con la fortaleza del Espíritu Santo y la gracia de Dios podremos reconocer qué es lo que tenemos que cambiar. No solo reconocer que hicimos mal, pero ¿qué cambiar? ¿Qué actitudes? ¿Qué manera de ser tenemos que ajustar en nuestra vida para realmente, en todo momento, hacerle caso al Padre, hacer su voluntad y no la nuestra? Pidámosle pues al Señor, el día de hoy que somos motivados por esta parábola, para que, aunque hayamos dicho en algún momento al Señor que no vamos a trabajar a su viña, que cambiemos de pensar, que nos arrepintamos y que como buenos hijos hagamos la voluntad del Padre en toda situación, en todo momento de nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, somos hijos de Dios,
y por nuestro bautismo. Por eso con fe y confianza oramos por nuestras necesidades y las de los demás. Por la Iglesia, por un corazón humilde a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro presidente y miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que definan el bienestar común, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que trabajan la tierra, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos y moribundos, por aliviar en su dolor y su sufrimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios fiel, día a día nos acerca más a tu misterio. Concédenos que tu Espíritu nos induce a pedirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
Porque él mismo la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia los sacrificios vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Blaise, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Compartamos una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Tú sacias todo corazón con trigo del mejor, pan de vida, danos hoy. Ven Cristo Salvador. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, agradecemos que nos sigan acompañando durante este medio, durante esta difícil pandemia que enfrentamos, celebrando la Eucaristía desde sus hogares. Agradecemos muy especialmente a Univisión que nos permite llegar a su hogar de esta manera. Pidámosle al Señor que, aunque no podamos compartir la Eucaristía todavía juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, como hijos del mismo Padre, podamos en espíritu unirnos siempre como iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. La misa ha terminado, vayamos en paz.